Voy a saludar de inmediato al ex ministro de Estado, ex congresista de la República, Juan Cheput, para que pueda con él conversarse en torno a estos dos temas, ¿no? ¿Cómo está, ex congresista Cheput? Joel Casale, saluda, bienvenido a Sol TV. Muy buenas tardes, Joel. Un gusto, como siempre, conversar con... Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo reacciona usted frente a lo que acabamos de Rafael Vela, ¿no? Las diversas acciones, ¿no? Viene disparando contra todos, ¿no? Contra tirios y troyanos. Bueno, acá lo que estamos viendo es un conjunto de declaraciones que lamentablemente para aquellos que están siendo involucrados tienen visos porque hay hechos que vienen corroborando lo que ha manifestado el señor Jaime Villanueva. En lo que se refiere al señor Rafael Vela, pues a mí me sorprende que él trate de la fuente, en este caso Villanueva, sobre la base de su propia. Obviamente hay que recordarle al señor Vela que cuando eso decían otros involucrados, como Alan García, ¿no? Luis Castañeda Locio, ¿no? Y una serie de expresidentes, el propio Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Jan Tumala, cuando se defendían de algunos dichos de colaboradores, pues simplemente decían que para ellos mayor peso tenía lo que decían los colaboradores y desacreditaban a... Y ahora por esas cosas del decirle al señor Vela está en esa situación, que él tiene que desacreditar a quien constituye una de las principales fuentes de investigación a través de sus declaraciones, que es Villanueva. Y eso, la verdad es que para mí, con lo que viene aconteciendo, demuestra pues de que el público es simplemente un lugar en el cual el caos, el descontrol, la participación de terceros, la falta de liderazgo, etcétera, etcétera, lo han convertido en menos en una entidad que se dedique a fiscalizar. Bueno, evidentemente hay que coger con pinzas las declaraciones de Jaime Villanueva, ¿no? Él tiene que aportar pruebas de lo que dice, pero lo cierto es que está involucrando tanto a políticos de izquierda, de derecha, ¿no? Y fiscales, hasta periodistas. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy al lado es que cuando eso sucedía terceros, el señor Vela no decía lo que tú has dicho inteligentemente, que las declaraciones tienen que venir acompañadas de pruebas antes de decir esa persona. No, él de frente culpabilizaba sobre la base de declaraciones. Él no tenía en ese sentido piedad para poder otorgarle el beneficio de la duda a terceros. Se ha utilizado la fiscalía o cierta parte de la fiscalía, ¿no? O estas investigaciones contra líderes políticos de manera calculada, o sea, calculando alguna acción política, electoral, lo decía Jaime Villanueva, o sea, prácticamente cierta parte de la fiscalía. Sin duda de eso, aún más yo mismo lo he sufrido. El comercio me dedicó con titulares que yo empezaba a ser juzgado por el tema de la interoceánica, junto con un grupo de ministros. Éramos como 9 ministros, sin embargo yo era el único titular. Se equivocaron, pues cuando yo era ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo no era miembro del Comité de Proinversión, nunca lo fui, nunca asistí, a tal punto que no me oficio que le otorgan a otras personas que el Estado te pague el abogado, y me decían no te lo podemos pagar porque tú nunca has sido miembro de Proinversión. A pesar de todas esas pruebas, fui involucrado. En el caso, por estos fiscales, Vela y Barba, ¿no? Y luego, cuando salgo del juicio, porque los jueces se dieron cuenta que era una barbaridad lo que estaban haciendo, y fue un juez, no la fiscalía, los que me separaron y dijeron, se está cometiendo una injusticia, ni una salió en Canal N, en RPP, a pesar que hablé con los periodistas involucrados. Definitivamente, pues, ha habido una acción para perjudicar. ¿Y por qué? Contra mí. En esa época yo criticaba a estos fiscales por la forma como hacían un show mediático de todo. Entonces, como los criticaba, ¿cuál fue la respuesta? Los metemos en juicio. Y me metieron en un juicio en el cual no.
digo que Rafael Vela y Domingo Pérez deben ser suspendidos, investigados, procesados. Mira, yo creo que por esas declaraciones, sin ninguna duda, ellos tienen que ser proceso de una investigación y sí procedería a su suspensión, porque ya está maleado el asunto, estimado Joel. Mira, el principal problema que tenemos ahora es el siguiente, que no sabemos a quién creer. No sabemos si creerle a Patricia y sus abogados, a Pablo Sánchez y sus abogados, al doctor Villena. No sabemos a quién creer. Bueno, usted lo acaba de mencionar, el doctor Villena, ¿no? El actual fiscal de la Nación no se le conoce, no habla, creo, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Claro, mira, hay consenso en que es una persona, creo que debería pisar el clase, porque por lo menos en el caso de Martín, estar solicitando el desafuero, o en los casos en los cuales estén involucrados personajes aforados, como el propio fiscal Pablo Sánchez, ¿no? Que son los parlamentarios, ¿no? Pero él no dice nada. Acá, lo mismo pasa con el presidente del Congreso, ¿no? Que en medio de la crisis de la fiscalía, ¿no? Congresistas metidos ahí, ministros, bueno, ya ahí hubo cambios, pero tampoco vemos una acción decidida de parte del Congreso. Claro, pues no, por eso te señalé de que ya debería el fiscal, en ese caso Villena, haber solicitado el levantamiento de fuero de varios congresistas, la señora Marta Moyano, todos los involucrados, el mismo presidente del Congreso, y todo el que esté siendo mencionado, porque acá lo que se requiere es una investigación a fondo. Acá hay un sistema, cuando es un sistema hay varios protagonistas de varios sectores que están luchando por un poder, un manejo y sacando tiene ONGs, tiene periodistas o medios de comunicación, tiene estudios de abogados que se benefician con fiscales, tiene políticos que colaboran y obviamente tiene jueces y fiscales. Debe haber una reforma en el Ministerio Público, urgente. Por supuesto, una reforma, pero no ahí pasamos a otro problema. Una reforma de esas características la tiene que liderar el Poder Ejecutivo. Pero si la propia señora Dina Boluarte está siendo incorporada, está investigada, y tenemos a un premier que más parece un compadrito, recibiendo a sus amiguitas, 18 amiguitas, y que salen con sueldos, 18, 15, ya no se sabe, que se comporta, y lo repito, se comporta como un compadrito ahí, ¿no? Recibiendo a las amigas y luego la manda y continúa de premier. Eso es inaceptable, Joel. Es inaceptable. ¿Qué piensa de estos cambios en el gabinete? Que son absolutamente que no tienen nada más hoy día. Ha sido un distractivo por las investigaciones, por lo que ha dicho Jaime Villanueva de los tráficos del centro, Dina Boluarte. Los que hacemos política a las 24, pero perfectamente que estos cambios se iban a dar en la semana del 19, del 20. Esa es la información que teníamos todos los políticos, todos. Que se venían cambios, pero entre el 19 y el 20. Porque había una serie de actividades para esa semana. Pero sin embargo, se adelantó porque el día de ayer la noticia era la participación de la propia presidenta Dina Boluarte en intermediación para que no sea vinculada a casos de lavado de activos. Entonces ellos han intentado desviar la atención y lo han logrado en parte incorporando a ministros, algunos de los cuales, mira, yo miraba una entrevista de enero de este año del señor Rómulo Mucho que salió en Perú 20. ¿Y qué decía el señor Rómulo? 6 o 7 de enero decía que Dina Boluarte no sabe ni dónde está parada, decía que ¿no? Así, ese señor solamente daba palabrerías y ahora está bien metido en el gabinete. Bueno. ¿No? Y ese es el sistema del país. No esperemos nada de este conjunto de personas que han ingresado. Una última pregunta. Martín Vizcarra. Hemos hablado al inicio de de este bloque de este funcionario, ¿no? De su gobierno, Alcides Villafuerte. Ahí no sé si podemos colocar ahí a doble pantalla, triple pantalla las imágenes del fajo de billetes en la mesa. Martín Vizcarra, sí. Nadie guarda $500,000 de soles en efectivo en su casa si no tiene un origen deshonesto, porque todo tiene que ser bancarizado. Uno puede tener miles de libros, pero no miles de dólares en su casa. Y acá hay un asunto
importante, interesante, que es el siguiente. Es posible una situación en la cual los peces medianos estén en estos momentos sujetos de ese tipo de intervenciones sin que caigan los... ¿Y por qué no están cayendo los peces gordos? Tenemos que decirlo, porque no hay intervención del para que los funcionarios aforados, el señor Eizaguirre, que ha sido ministro, el señor Edmer Trujillo, que ha sido ministro, y el señor Vizcarra, que ha sido presidente y ministro, puedan ser investigados como corresponde y allanados, si es el caso, por el Ministerio Público. Yo no entiendo por qué el doctor Villena no procede de una vez a solicitar el desaforo a través de la acusación constitucional. Y no entiendo, vamos a ver, por qué la subcomisión de acusaciones constitucionales que preside Lady Camones no pone en primer lugar la acusación constitucional contra Martín Vizcarra, que acaba de colocar un grupo de parlamentarios corrupción. Sí. Lo que dice la señora Lady Camones, que como tiene que entrar, hay que esperar. Cuando un asunto es de interés público, yo he sido miembro de la subcomisión, se pone en primer lugar. Y eso deberían verlo el... Martín Vizcarra es un... Yo soy responsable como él, que trataba así al Congreso anterior, pero los indicios de corrupción y de inmoralidad que pesan sobre él son muy grandes. Exministros como José Manuel Hernández, que inclusive hay un libro que señala que recibía coimas en su casa, cuando su propia secretaria dice que veía a su esposa contar billetes en el hecho nupcial, cuando vemos que hay una serie de personas que decían que le daban coimas directas a él en su domicilio o en Palacio de Gobierno en maletines de educación física, por lo menos los indicios de corrupto son muy grandes. Por eso hay que acelerar el Poder Judicial. ¿Se estaría protegiendo a Martín Vizcarra desde la Fiscalía? Sin ninguna duda, y desde un sector mediático también. La semana pasada, cuando Martín Vizcarra, me llamaba la atención como en algunos medios, como Canal N, gran noticia. Ya el destape ha tenido que ser de tal magnitud posteriormente para que se convierta en una noticia de mayor nivel. No, es que es ver ahí los billetes, ¿no? O sea, esta cantidad de dinero, 500.000, eso en el departamento de Miraflores García Villafuerza, función de Martín Vizcarra y todo lo que... Bueno, pero peor es lo que no se ve, eso es lo que vemos, esa es la puntita del iceberg. Lo que no se ve, pero sí se habla, ¿no?, de que el señor recibía billetes en maletines de educación física o en estuches para planos, esos tubos, ¿no?, llenos de billetes, demuestran la categoría de un individuo que no dudó, a pesar de que habían cámaras de que estaba recibiendo a una señorita en el Cusco, en decir: yo siempre le he sido fiel a mi esposa, eso es mentira, a pesar de que están los videos. Es el Día del Amor, a propósito, hay que saludar aquí a las parejas. Es el día de... pero acá es cómo este individuo se ha venido comportando de una manera inmoral. Así es. O sea, con una total falta de escrúpulos. Y acá vuelvo a repetir, a través de tu programa, estimado Joel, el trabajo que tiene acusaciones constitucionales, tú que tienes egreso y que ves a los parlamentarios, y el otro es el tema vinculado a lo que significa la actuación del fiscal Villena, que ya... Vámonos, porque hay demasiado silencio. Esto preocupa también con todos los escándalos de corrupción y más aún involucrando ahí a un expresidente de la República. Nada, muchísimo la opinión política, como siempre. Estimado ministro, es congresista Juan Cheput, para la plataforma de Sol TV. Gracias y muy buenas. Efectivamente, hay que estar pendientes a estos casos que involucran corrupción.